La estepa euroasiática medieval es un lugar bastante confuso por varias razones. La primera es que fue el escenario de un mosaico siempre cambiante de pueblos nómadas y seminómadas, cuyas diversas guerras provocaron migraciones a gran escala en distintos momentos de la historia. Otra razón es que estos pueblos, en su mayoría, dejaron muy poco, si es que algo, en cuanto a fuentes escritas que nos permitan identificarlos. Los pechenegos son uno de esos grupos que aparecen en los registros históricos y, en particular, en los documentos imperiales bizantinos provenientes de la estepa euroasiática. El nombre pechenego quizá le suene a algunos de ustedes que han jugado Call of Duty como la PKP Pecheneg, una ametralladora rusa de uso general en servicio desde 2001. Incluso sin saber nada sobre los propios pechenegos, la decisión de Mikhail Kalashnikov de nombrar a esta potente ametralladora en su honor resume la esencia de su reputación histórica, la guerra. A riesgo de sonar como si estuviera generalizando, los pechenegos, al igual que todos los que los precedieron y sucedieron en la estepa, realmente amaban una buena pelea. De hecho, el emperador bizantino Constantino VII escribió extensamente sobre la fascinación de los pechenegos por las incursiones, algo a lo que volveremos más adelante. Sin embargo, una inclinación por el saqueo realmente no nos dice mucho sobre los propios pechenegos, su sociedad, cómo vivían y se comunicaban entre ellos, el auge y declive de su poder y, quizás lo más misterioso de todo, sus orígenes. Al examinar todos estos elementos, intentaremos descubrir la respuesta a esta pregunta: ¿quiénes eran los pechenegos? Antes de adentrarnos en más detalles sobre los pechenegos, su sociedad y sus orígenes, primero ubiquémonos geográficamente. Cualquiera que sea el origen exacto del pueblo pechenego, en general se acepta que fue el colapso del Kanato túrquico en el año 744 y las guerras que surgieron a raíz de esta agitación lo que impulsó a los pechenegos, un grupo túrquico ellos mismos, a una gran migración hacia el oeste. Parece que los pechenegos se vieron afectados por los cambios en las alianzas tribales tras el colapso del Kanato y fueron atacados por una alianza de los pueblos Oghuz, Karluk y Kimek. Expulsados de sus tierras alrededor del mar de Aral a mediados del siglo IX, los pechenegos se desplazaron hacia el oeste, hacia la estepa del Mar Negro, entre los ríos Volga y Ural. Es probable también que, en ese momento, algunos de los pechenegos permanecieran alrededor del mar de Aral y fueran asimilados por los pueblos Oghuz. Como escribió Constantino VII, en el momento en que los pechenegos fueron expulsados de su país, algunos, por voluntad propia y decisión personal, se quedaron allí y se unieron con los llamados Uzés. Y hasta el día de hoy, viven entre ellos. Al establecerse en su nuevo territorio, los pechenegos continuaron viviendo como nómadas, incluyendo esa actividad nómada por excelencia, el saqueo. No es de sorprender que esta actividad molestara a sus vecinos hasta tal punto que los pechenegos se vieron, una vez más, obligados a migrar hacia el oeste en contra de su voluntad. Esta vez, los jázaros, quienes al parecer sufrieron la mayor parte de los saqueos mencionados, se aliaron con los uzés para expulsar a los pechenegos. Debido a su superioridad numérica, tuvieron éxito. Una vez más, los pechenegos migraron hacia el oeste, atravesando todo el territorio jázaro antes de establecerse en los cursos superiores del río Donets. En el proceso, los pechenegos también realizaron su propia migración forzada, expulsando a los magiares de su nuevo hogar y empujándolos al oeste del Dnieper. Aunque se debate exactamente cuándo pudo haber sucedido esto, parece probable que ocurrió hacia finales del siglo IX. Una vez establecidos en su nuevo territorio, los pechenegos aparentemente prosperaron. De hecho, tanto así que para el siglo X parecían haber establecido un control de facto sobre gran parte de la estepa póntica en el sureste de Europa y dominaban la península de Crimea. Es probable que su ascenso en esta región haya sido favorecido por el declive de sus antiguos enemigos, los jázaros. La campaña de Sviatoslav de Kiev contra los jázaros en la década de 960 destruyó la ciudad jázara de Sarkel y, más tarde, su capital en Atil, asestando un golpe del que los jázaros nunca se recuperaron. Por supuesto, los pechenegos aprovecharon al máximo la debilidad de los jázaros para realizar incursiones regulares en su territorio, debilitando aún más al otrora poderoso Kanato jázaro.
Además de esto, la posición de los pechenegos en la estepa póntica se consolidó aún más con el desplazamiento de los magiares que residían previamente allí. Todos estos cambios geopolíticos se combinaron para dejar a los pechenegos como la principal potencia diplomática en la estepa póntica al inicio del siglo X. Como sucede con cualquier grupo nómada belicoso, todos sus vecinos sedentarios estaban ansiosos por ser sus amigos, en parte para poder emplearlos como mercenarios, pero principalmente para no convertirse en el objetivo de las inevitables incursiones pechenegas. Sería precisamente este gusto por las incursiones lo que eventualmente llevaría a la ruina a los pechenegos, como veremos más adelante en este video. Por ahora, vamos a enfocarnos en la sociedad pechenega e intentaremos entender un poco mejor a estos nómadas. Como pueblo túrquico, no te sorprenderá saber que los pechenegos hablaban una lengua túrquica. Una clasificación más precisa resulta bastante difícil debido a que el idioma ya está extinto, aunque en general se acepta que probablemente formaba parte de la rama oghuz de la familia de lenguas túrquicas. Aunque la aparente falta de lenguas descendientes hace que la lengua pechenega sea casi imposible de definir con precisión, las fuentes históricas contemporáneas nos ofrecen algunas pistas. La prolífica princesa bizantina, Anna Kanin, escribiendo en el siglo XII, describió a los pechenegos como hablantes del mismo idioma que los cumanos. Esta identificación con la lengua cumaná se ve aún más reforzada por el erudito del siglo XI, Mahmud al-Kasgari, quien afirmó que el pechenego era una lengua oghuz y una variante del cumano. También señaló que la lengua pechenega estaba sujeta a influencias extranjeras, lo que la hacía distinta de otras lenguas túrquicas. Para todo lo relacionado con los pechenegos, nuestra fuente histórica principal es el de Administrando Imperio de Constantino VII. El emperador bizantino escribió este texto como una guía práctica de gobierno para su hijo y, por lo tanto, describe en detalle a los vecinos de Bizancio. En sus secciones sobre los pechenegos, Constantino describe su organización social interna basada en 8 agrupaciones tribales gobernadas por un jefe, subdivididas a su vez en 40 grupos más pequeños, que probablemente eran clanes. Constantino incluso enumera los nombres de estas 8 tribus, lo que ha dado pie a muchas especulaciones sobre su significado. El historiador Golden sugirió que cada nombre tribal consistía en un color de pelaje equino, seguido por el título del gobernante. Por ejemplo, la quinta tribu, Kara Bey. Bey es un título tradicional túrquico para jefe y Kara o Kaidoum se refiere al negro o al color del acero pulido. Cabe destacar que Constantino también designa a las 3 primeras tribus, Erdim, Kur y Ula, como Khangars, quizá una designación étnica a la que volveremos más adelante. Se describe que estas 3 tribus son más valientes y nobles que las demás. La sociedad pechenega también se diferenciaba de sus vecinos en lo que respecta a la herencia. En lugar del sistema habitual de primogenitura, donde el hijo mayor sucedía a su padre en el cargo, los pechenegos practicaban una forma de herencia en la que los primos de cada jefe eran los primeros en la línea de sucesión al liderazgo. Esto creaba un sistema en el que el poder se compartía entre la familia gobernante más amplia, limitando el mandato de un jefe únicamente a su vida, y así ayudaba a prevenir sangrientas luchas internas familiares. El texto de Constantino VII está lleno de referencias a la destreza marcial de los pechenegos, lo que sugiere que su sociedad era belicosa y, en cierta medida, giraba en torno a la guerra y las incursiones. Él enfatiza cómo eran nacidos saqueadores y, como resultado, eran temidos por sus vecinos, los turcos y los rus. La tribu de los turcos también tiembla y teme mucho a los mencionados pechenegos, porque han sido derrotados por ellos en muchas ocasiones y llevados al borde de la aniquilación total. Económicamente, los pechenegos parecen haber vivido al estilo clásico de los nómadas, criando ganado y otros animales, y se desplazaban regularmente a lo largo del año en busca de los mejores pastos. Como ocurre con todos los nómadas, el comercio con pueblos sedentarios era crucial para su economía, ya que el constante movimiento propio del estilo de vida pastoril hacía bastante difícil la fabricación de ciertos productos. Constantino señala, por ejemplo, que los pechenegos vendían ganado vacuno y ovejas a los rus cuando no los estaban saqueando, claro. El comercio de los pechenegos con Bizancio parece haberse realizado principalmente a través de la ciudad de Jersón, en Crimea. El texto de Constantino menciona a grupos de pechenegos realizando servicios para los habitantes de Jersón, presumiblemente trabajos manuales o como mercenarios, y recibiendo a cambio telas púrpuras, cintas, ropas de tejido suelto, brocado de oro, pimienta, escarlata o cuero pardo.
A pesar de su reputación belicosa, los pechenegos claramente estaban interesados en comerciar con sus vecinos en tiempos de paz. ¿Cómo? Puedes haber deducido por la amplia inclusión de los pechenegos en el libro de Constantino VII, esta tribu nómada fue crucial para la diplomacia imperial bizantina en el siglo X. El temor con el que sus vecinos veían las incursiones de los pechenegos los convertía en una poderosa herramienta política, pero una que era notoriamente difícil de controlar. Los bizantinos operaban bajo el concepto de divide y vencerás en el mundo del norte, intentando usar a los pechenegos para sembrar discordia entre sus vecinos del norte, con el objetivo de mantenerlos demasiado ocupados para que pudieran lanzar acciones contra el propio imperio bizantino. En su De Administrando, Constantino explica cómo, a través de la alianza con los pechenegos, se puede mantener a raya a los turcos y a los rusos. Mientras el emperador de los romanos esté en paz con los pechenegos, ni los rusos ni los turcos podrán atacar los dominios romanos por la fuerza de las armas, ni podrán exigir a los romanos grandes y exageradas sumas de dinero y bienes a cambio de la paz. Si, por ejemplo, los rusos de Kiev quisieran atacar Bizancio, tendrían que atravesar tierras controladas por los pechenegos para llegar a Constantinopla. Además, mientras sus ejércitos estuvieran en el extranjero, el territorio de los rusos quedaría peligrosamente vulnerable a los saqueos de los pechenegos. De acuerdo con esta estrategia, Constantino también describió la manera en que se podía llegar a un acuerdo con los pechenegos, principalmente mediante el uso de cartas y obsequios. Él recomendaba enviar agentes imperiales a la ciudad de Quersoneso para reunirse con los líderes pechenegos y señalaba la importancia de utilizar rehenes para asegurar el regreso seguro de los agentes imperiales. Constantino no tenía ilusiones sobre las motivaciones de los pechenegos. Él señala su avaricia, escribiendo: ahora los pechenegos, que son sumamente codiciosos de los artículos que escasean entre ellos, son descarados en sus exigencias de regalos generosos. Ahora pasamos quizá al elemento más oscuro de la historia de los pechenegos, que ha sido muy debatido: sus orígenes. Existen varias teorías rivales sobre su origen, cada una con sugerencias muy interesantes, algunas de las cuales intentaré detallar ahora. Tengan paciencia conmigo. Algunas de estas teorías se vuelven un poco enredadas. Paul Pelliot creía que los pechenegos eran el pueblo pecu que aparece en una historia oficial de la dinastía Sui, el libro de Sui, escrito en la década de 630 después de Cristo. En este texto, los pecus son mencionados como parte de la Confederación Tiele, ubicada al este de Bizancio. Esta teoría tiene cierto mérito, pero si los pechenegos realmente se encontraban en la región de la estepa del Caspio en el siglo VII, seguramente habrían sido mencionados en los textos bizantinos de esa época. Una fuente posterior del siglo VIII, un informe diplomático preparado para el rey de los uigures, describe a una tribu llamada los Bechanag. Se dice que esta tribu contaba con unos 5.000 guerreros armados y que hizo la guerra contra la tribu Jor, después de lo cual los Bechanag se desplazaron hacia el oeste. El nombre Bechanag es, por supuesto, sorprendentemente similar a la palabra pechené. Si aceptamos que la tribu Jor mencionada en las fuentes eran los propios uigures, entonces podemos situar los orígenes de los pechenegos en la región al norte del lago Balcás. Sin embargo, algunos estudiosos identifican a los Jor como el pueblo oghuz. Si este es el caso, podemos situar los orígenes de los pechenegos en la parte baja del río Sir Daria y las orillas del mar de Aral. En apoyo a esto, Prsak creía que el colapso del imperio turco de Orkhon llevó a la hegemonía uigur sobre la estepa de Asia Interior. Esto, a su vez, obligó a los turcos oghuz a trasladarse a la región del Sir Daria y el mar de Aral, donde derrotaron a los pechenegos que vivían allí y precipitaron su migración hacia el oeste. El lingüista Max Dasmor propuso la teoría de que la palabra pechenego podría derivar de la antigua palabra túrquica para cuñado o pariente, interpretando esto como que los pechenegos provienen de un grupo tribal más grande. Por lo tanto, parecería más probable, si estamos de acuerdo con esta idea, que los pechenegos provinieran de los pueblos oghuz. El trabajo de Mahmud Kasgari, un erudito del siglo XI especializado en lenguas túrquicas, parece respaldar esta idea. En su Diccionario de las Lenguas Túrquicas, escrito en la década de 1070, describió a los pechenegos como parte de los turcos oghuz. La teoría Kangar es una de las sugerencias más intrigantes sobre el origen de los pechenegos. La Unión Kangar fue un estado túrquico que existió desde mediados del siglo VII hasta mediados del siglo VIII en lo que hoy es Kazajistán.
Kangar es una designación étnica, quizá una adaptación túrquica de Kangli, un pueblo relacionado con las naciones kazaja, uzbeka y arakalpak. Fueron las incursiones árabes y las realizadas por los turcos oguz las que desintegraron el estado Kangar, disolviendo la Unión Kangar. En ese proceso, las 3 tribus Kangar que habitaban la región del Sir Daria y el Mar de Aral se aliaron con otras 5 tribus túrquicas, formando la Confederación Pechenega y migrando hacia el oeste, hacia Europa Oriental. Esto coincidiría con la descripción de Constantino VII sobre los pechenegos, a quienes menciona como compuestos por 8 tribus, y 3 de estas tribus siendo los Kangar, más valientes y nobles que las demás, lo que quizá refleje la posición preeminente que los Kangar tenían dentro de la Confederación. Una teoría alternativa sobre el origen, propuesta por Omelian Prsak y basada en la teoría Kangar, sugiere que el nombre Kangar es en realidad una palabra compuesta, Kangaras, que deriva de la palabra tocaría para piedra, Kang, y un etnónimo, As. El tocario es una lengua ahora extinta que fue hablada por los habitantes de la cuenca del Tarim, en el noroeste de China, desde el siglo V hasta el siglo VIII después de Cristo. Por lo tanto, Prsak sugiere que los pechenegos habrían sido tocarios originarios de esta zona, o al menos hablantes de lenguas tocarías, quizá tocarios en confederación con pueblos iranios orientales y túrquicos, por ejemplo. Prsak continuó proponiendo que los Kangar de habla tocaría vivían alrededor de Taskent, ya que Taskent significa ciudad de piedra. Por lo tanto, también relacionó a los Kangar con un pueblo mencionado en las fuentes chinas Han del siglo II, la Unión Tribal Kanjo. Esta unión consistía en 2 grupos, uno nómada y otro sedentario, que habitaban en ciudades oasis alrededor de la cuenca del Tarim, aprovechando las rutas comerciales que pasaban por ahí. Según la estimación de Prsak, estos pueblos sedentarios y nómadas estaban conectados por un idioma común, el tocario, y formaban una relación simbiótica que resultaba mutuamente beneficiosa. De la misma manera, los Kangar pudieron haber vivido alrededor del río Syr Daria, con centro en Taskent, y haber formado una alianza con tribus túrquicas nómadas, formando eventualmente la Confederación Pechenega. Otra idea más, que en muchos aspectos es compatible con las teorías de los Kangar y los tocarios, es la teoría de la turquificación, que sostiene que los pechenegos descendían de un grupo anterior de nómadas túrquicos que vivían de manera pastoral alrededor de ciudades iraníes en Transoxiana. Una ola de migración túrquica en el siglo VI llevó a que los habitantes iraníes de la región se turquificaran. Al mismo tiempo, la región del Syr Daria estaba habitada por estos pueblos turquificados, como los Kangar. Fue el conflicto posterior con los pueblos oguz, Karluk y Kimek lo que obligó a los pechenegos a desplazarse hacia el oeste. El hecho de que la mayoría de los estudiosos coincidan en que la sociedad pechenega era casi con toda seguridad de carácter túrquico apoya en parte esta teoría. Espero no haberte hecho dormir. En realidad es bastante fascinante explorar los misteriosos orígenes de los pechenegos, y con este resumen apenas hemos rascado la superficie. Como mencioné antes, para el siglo X, los pechenegos, a través de una combinación de saqueos y de ser contratados como saqueadores, se habían consolidado como la potencia preeminente en la estepa al norte del Mar Negro. Una vez establecidos en esta región, los saqueos no cesaron. Aunque los pechenegos sometían a todos sus vecinos a incursiones de vez en cuando, incluyendo a los bizantinos en algunas ocasiones, la floreciente Rus de Kiev era con mayor frecuencia el objetivo de la violencia pechenega. Estas incursiones a veces escalaban hasta convertirse en guerras abiertas, como en el año 920, cuando los rus invadieron el territorio pechenego, y en 968, cuando los pechenegos sitiaron la capital rusa de Kiev mientras su gobernante, Sviatoslav, estaba en el extranjero haciendo campaña contra el primer imperio búlgaro. En 972, el propio Sviatoslav, recién llegado de campañas contra los jázaros, fue emboscado y asesinado por los pechenegos en los rápidos del Dnieper. Supuestamente, su cráneo fue convertido en un vaso para beber por el Khan pechenego, Kouria, según la costumbre nómada de su pueblo. Fueron estas guerras continuas con los rus las que terminarían provocando la caída de los pechenegos. Vladimir I de Kiev derrotó a los pechenegos en su propio territorio, y Yaroslav de Kiev les infligió otra dura derrota a los nómadas en 1063. Con su imagen de fuerza militar casi invencible hecha pedazos, la influencia de los pechenegos decayó rápidamente.
Aunque continuaron sirviendo como mercenarios, los pechenegos controlaban una esfera de influencia cada vez menor. Su derrota final como fuerza independiente ocurrió en la batalla de Levonión en 1091, cuando un ejército combinado bizantino-cumano bajo el mando de Alejo y Comneno destruyó por completo al ejército pechenego. Lo que quedaba del pueblo pechenego fue reasentado en la actual Macedonia griega. Un último destello se encuentra en los registros históricos en 1122, cuando los pechenegos se rebelaron contra los bizantinos y fueron completamente derrotados en la batalla de Beroya. Después de esto, los pechenegos parecen haber perdido su identidad nacional, asimilándose por completo con los pueblos circundantes. De esta manera, los pechenegos, uno de los muchos pueblos nómadas y feroces que habitaron la estepa al norte del Mar Negro, desaparecieron de los registros históricos.